Son las 10 de la noche, las 9 en Canarias. En la cadena SER, hora 25. Aimar Bretos. La justicia europea ha declarado hoy ilegal el sistema por el que cualquier español que tenga más de 50.000 euros en el extranjero tiene la obligación de declararlo aquí en España, declarar qué dinero y qué bienes tiene en otras jurisdicciones. Lo que se declara ilegal son las multas que se ponían hasta ahora, no el hecho de tener que declararlo, las multas, porque los jueces europeos consideran que las sanciones que imponía España a quienes no declaraban esos bienes o aportaban datos falsos eran desmesuradamente altas. Todo esto empieza en 2012, cuando el gobierno de Rajoy, su ministro Montoro, aplica la amnistía fiscal. Les dice a todos los que tienen bienes en el extranjero: si usted se ha llevado fuera un dinero para no declararlo, tráigalo ahora, regularícelo casi gratis, que ahora tras la crisis el Estado necesita como sea ingresar dinero y usted se queda ya en paz con Hacienda. Porque además, a partir de 2013, si mantiene usted dinero o bienes fuera, va a tener obligación legal de declararlo y si no lo hace, las multas van a ser descomunales. Esto les dijo Montoro a quienes tenían el dinero fuera. Efectivamente, se estableció un sistema de multas que podían llegar a ser de hasta el 150% de lo que tendría que haber pagado por el dinero o bienes no declarados quien los tuviera fuera. Y a eso además había que sumar multas de 5.000 euros por cada dato incompleto que se le diera a la agencia tributaria y 10.000 euros si el dato era falso. Y si alguien no hacía esta declaración o la hacía tarde, fuera de plazo, eso pasaba a considerarse una infracción administrativa que no prescribe. Lo de que algo no prescriba es absolutamente excepcional, se aplica solo en delitos como el genocidio. Pero aquí se aplicó también. No declarar lo que uno tenía fuera de España o hacerlo tarde era una infracción administrativa que no prescribía. Todas estas medidas durísimas estaban pensadas para luchar con contundencia contra la evasión de impuestos, contra la corrupción, disuadir en definitiva a cualquiera que tuviera la tentación de llevarse el dinero fuera de España para no pagar impuestos. Pero ya en su momento la Comisión Europea alertó de que las sanciones eran demasiado extremas. Y en 2019 llevó todo este sistema español ante la justicia europea con el argumento de que, aunque las medidas podían ser adecuadas para la prevención y la lucha contra la elusión de impuestos, eran desproporcionadas. Y a esa pelea en Europa, para intentar tumbar el sistema, a esa pelea se sumaron aquí en España abogados que representaban a ciudadanos de a pie, cada uno con su casuística, porque el sistema se aplicaba también a ellos, no solo a los grandes defraudadores, sino a pequeños, a ciudadanos de a pie. Está el caso, por ejemplo, de un taxista español que trabajó en Suiza, que llegó a conseguir allí dinero, 340.000 euros, los metió en SICAPs, Hacienda le terminó pidiendo 100.000 euros más de lo que tenía, 440.000 euros, por haber presentado la declaración tarde. Eran las paradojas, eran las contradicciones de la ley, cómo ser muy duros para disuadir a los defraudadores, pero sin pasarse de frenada. Y la justicia europea ha sentenciado hoy que España sí se pasó de frenada, que impuso un sistema de sanciones extremadamente represivo, que además atacaba a la libre circulación de capitales por toda la Unión Europea, porque podía dificultar o podía disuadir a los españoles de invertir su dinero en otros países comunitarios, que es algo que pueden hacer por ley. Por lo tanto, varapalo hoy de la justicia europea a aquella ley Montoro, y ahora España va a tener que matizar y reducir sustancialmente las sanciones que impone a quien no declare el dinero que tiene fuera de España, porque no se anula la obligación de declararlo, esto es muy importante, lo que se anula es el sistema de multas altas por no declararlo o por declararlo tarde. Esto plantea la cuestión de qué efectos va a tener este cambio sobre quienes se llevan su dinero de España para evadir impuestos o para mantenerlo oculto, el que se les reduzca el castigo administrativo por hacerlo. ¿Se les está poniendo o no una autopista para que se lleven su dinero de España? Lo veremos. Y otra cuestión, esta más inmediata: cuando los abogados de toda esta gente a la que se le ha sancionado en estos años empiecen a pedir que se les devuelva el dinero y con intereses, pues ese pellizco de humillación que sentirá, por ejemplo, el funcionario de la agencia tributaria que tenga que darle al botón de devolverles a los Pujol 2 millones de euros porque ahora se anula el mecanismo que ayudó a aflorar todo su chiringo corrupto. Por cierto, hablando de viejos conocidos de la justicia, en el capítulo de Cosas de ver y no creer, hoy Rodrigo Rato, escribiendo un artículo de opinión en un periódico dando lecciones de cómo tiene que gestionar España los fondos europeos. Rodrigo Rato, al que hace un mes le abrieron juicio oral por presuntos delitos contra la hacienda pública, blanqueo, corrupción. Hoy, Rato dando lecciones de gestión de fondos públicos. Hay que tener cuajo.
En la mesa del análisis esta noche, Isabel Morillo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. José Antonio Zarzalejos, buenas noches. Muy buenas noches, Aymar. Y Jesús Maraña, muy buenas noches. Hola, buenas noches. El día en 2 minutos, Víctor Olazábal. El día en el que los presidentes de Estados Unidos y Ucrania, Biden y Zelensky, han hablado por teléfono para mantener el contacto en medio de esta crisis de seguridad. Lo confirmaba la Casa Blanca al inicio de hora 25. Antes Rusia había respondido a la OTAN. Dice Moscú que no le satisface la respuesta de la alianza a sus exigencias. Día también en el que la EMA ha aprobado el uso de la pastilla de Pfizer contra el COVID, el primer medicamento oral que se va a utilizar en la Unión Europea. Por otra parte, Moderna acaba de empezar los ensayos en humanos de su vacuna contra el VIH y va a utilizar la misma tecnología que usa para su vacuna contra el COVID, el ARN mensajero. Y hay un tercer avance porque científicos del CSIC han descubierto un biomarcador que detecta el cáncer de páncreas en etapas muy iniciales. Pablo García de Frutos, uno de los investigadores de este descubrimiento, nos decía en Hora 14 que en un año podría estar disponible en hospitales. Tengo mucha esperanza de que sea sobre todo de mucha ayuda para ver el tipo de tratamiento que se les puede dar a los pacientes que tienen diagnosticado un cáncer de páncreas. Esas personas de las que se conoce que tienen una propensión o que son pacientes de páncreas en sus inicios, se podría definir cuál es el tratamiento que mejor les va. La nueva ley de vivienda irá el próximo martes al Consejo de Ministros. Lo ha confirmado la ministra Raquel Sánchez después de que el Consejo General del Poder Judicial haya aprobado su informe no vinculante, pero sí muy crítico con los pilares básicos de esa ley. No hay cuestiones que pongan en duda la validez de los 3 artículos sobre los que tenía que pronunciarse, y el resto de consideraciones las respetamos, las analizamos, pero que desde luego nos ratificamos en que el texto de la ley respeta la Constitución, no invade competencias de las comunidades autónomas. Y también hoy hemos conocido los datos del empleo. En el año 2021 se crearon 840.700 puestos de trabajo, según la EPA, la encuesta de población activa que hoy ha certificado la recuperación del empleo tras la pandemia. Y precisamente sobre empleo, una noticia importantísima de última hora. Nos vamos a Valencia. Ana Durán, buenas noches. Buenas noches. UGT, el sindicato mayoritario en la factoría de Ford en Almusafes, ha alcanzado sobre la bocina, porque hoy acababa el plazo, un acuerdo con la dirección de Ford en Europa en una larga reunión en Colonia que se ha prolongado durante toda la jornada. El acuerdo para la electrificación de la planta, del que no se conocen todavía los detalles, no significa que haya encargo de nuevos modelos eléctricos, no todavía, pero es un primer paso que permite presentar una propuesta a la dirección de la multinacional en Detroit, que es la que tiene que tomar la decisión sobre qué planta europea fabrica esos nuevos modelos eléctricos. Un encargo que es la clave para asegurar la carga de trabajo durante los próximos años. La competidora de Ford Almusafes en esta carrera es la planta alemana de Saarlouis. En la contra de Hora 25 esta noche, Manuel Javois, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Hoy hemos conocido la historia de la muerte de René Robert, un fotógrafo suizo que es conocido por haber retratado a grandísimas estrellas del flamenco. Murió en la calle solo ante la mirada de muchísimas personas, de transeúntes que pasaron por su lado durante las 9 horas que estuvo allí tirado en el suelo. No se sabe si por una caída, por un mareo, hasta que alguien dio la voz de alarma, pero ya se había muerto por hipotermia. Y uno piensa qué foto habría hecho René Robert de eso. Paradójicamente, sucede a veces que las mejores estampas de los fotógrafos son las que protagonizarían ellos mismos de poder hacerlas. Afortunadamente no siempre de este modo tan macabro, pero el mensaje es tan potente como la fotografía, el resultado de un modo de estar en la vida que depende mucho también de un modo de estar en la calle, a saber quién creyó que se trataba de una broma, quién creyó que se trataba de una performance, o quién creyó, creo que estos fueron mayoría, que el frío no era para tanto. Lo encontró, lo identificó y dio la voz de alarma aún sin techo, porque al final solo te perciben los que temen también no ser percibidos, los que temen morir como tú. Pero esto pasa, no es una novedad y además cada cierto tiempo muere alguien ante los ojos impasibles de los demás. Ojos impasibles cada vez que volvemos a casa y que vemos bajo cero también a gente que aún no está muerta, pero lo estará ante nuestros ojos o ante nuestra espalda. De lo que estoy seguro es de que a ellos les da exactamente igual si los miramos o si no los miramos. El caso es poder atendernos o poder por lo menos reparar en ellos. Hasta mañana, Javois. Un beso. Un beso, Aymar. Hasta mañana. Let the ashes fall.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido 26 de noviembre de 2015 y el número de la suerte, el 5. Pide mi día a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Y recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. En la 11 nos mueve tu ilusión. Mañana y el sábado no se hablará del tiempo en los ascensores. Ni de fútbol en los bares. Porque mañana y el sábado en El Corte Inglés te ahorrarás el 21% de IVA en electrónica y electrodomésticos. Televisores, portátiles, frigoríficos, móviles. Con envíos en 24 o 48 horas, incluso en 2 horas para miles de productos. Mañana y el sábado ahórrate el 21% de IVA con los tecnoprecios del Corte Inglés. Y hoy desde las 22 horas en web y app. Este viernes en Hoy por Hoy, arte, cultura, tradición y política. Viajamos a las Cortes de Castilla y León para vivir el inicio de la campaña de las elecciones autonómicas de la comunidad y aprovecharemos para hacer un retrato de la Castilla y León más desconocida. Hoy por Hoy, con Àngels Barceló, desde Valladolid. Cadena SER, la fuerza de la voz. Hora 25. Aimar Bretos. Empieza a ganar enteros la posibilidad de que finalmente sí se cree una comisión de investigación en el Congreso sobre los casos de pederastia en la Iglesia. El PSOE se ha abierto hoy a apoyarla o por lo menos a estudiarla. Al menos no lo descartan, cosa que sí hicieron en el pasado. También hoy el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llamado personalmente por teléfono a Alejandro Palomas, el escritor, para solidarizarse con él después de que anoche Palomas denunciara aquí en Hora 25 haber sido violado por un religioso, un hermano de La Salle de Premià, cuando él era un crío. Cuando hoy por la mañana Àngels y los analistas de Hoy por Hoy estaban comentando la trascendencia de su testimonio, Alejandro Palomas ha llamado al programa. Y ahí ha sido cuando ha planteado la opción de trasladarle él en persona a Sánchez su testimonio para que el presidente lo escuche y lo valore. Le pido una entrevista, para empezar. Quiero hablar con él. Creo que un presidente está para eso también. Hay que escuchar a las víctimas, no los hechos, sino quiénes son ahora, cómo viven, por qué no prescribe esto emocionalmente. ¿Dónde está el Partido Socialista? No lo entiendo. ¿Dónde está la izquierda progresista moderada? No lo entiendo. Y creo que el Partido Socialista está perdiendo una gran oportunidad. Bueno, a raíz de esto, como digo, Sánchez ha llamado por teléfono a Palomas, se van a reunir la semana que viene y el PSOE ha dejado esa puerta abierta a apoyar la creación de la comisión de investigación en el Congreso. Específicamente sobre esto, Zarzalejos, Morillo, Maraña, vamos al fondo del asunto. ¿Se debe crear esa comisión para investigar en el Congreso lo que la Iglesia española ha dicho ya que no va a investigar en su seno de forma global, o el Parlamento no es el ámbito para este tipo de investigaciones? Maraña, empiezo por ti. A mí me parece que una vez que probablemente muchos de los hechos que conocemos de abusos sexuales a menores en la Iglesia y en congregaciones y órdenes de la Iglesia pueden haber prescrito o han prescrito judicialmente, me parece imprescindible que haya vías como es una comisión de investigación parlamentaria para, por lo menos, poner el foco donde creo que es imprescindible ponerlo, que es en la ruptura de esa impunidad en la que ha vivido la Iglesia este asunto de la delincuencia, porque hay que decirlo así, en sus filas durante décadas, ¿no? Así que bienvenido sea, como siempre, que pues el periodismo, los testimonios directos tienen consecuencias, como las tiene el testimonio que ayer en este programa pues reflejó y explicó el escritor Alejandro Palomar. No coincido con él en que lo importante no sean los hechos. Sí, es tan importante los hechos como que la orden de La Salle
que hasta ahora era una de las pocas que se habían negado a abrir una investigación interna tras los datos publicados en el diario El País, en el periódico de Cataluña, etcétera, en las investigaciones periodísticas que se habían trasladado al Vaticano, al Papa Francisco, era una de las pocas que se había negado en redondo a hacer una investigación interna al menos, ¿no? Bueno, pues ya hemos visto la consecuencia de que alguien con la capacidad de explicar, de comunicar, como la que puede tener un escritor, y eso que nos toca, esa fibra emocional a todos, también a los políticos, y descontando la posibilidad de cualquier utilización también política o de marketing, o como se quiera llamar, de esas reacciones que obviamente en un asunto como este, pues uno se pregunta, bueno, pues podría haber ocurrido algunas de las cosas que hemos visto en las últimas 24 horas o que hemos escuchado o leído, pues ojalá se hubieran producido hace muchos años, ¿no? Pero la cuestión es que estamos aquí y que se producen consecuencias. Y a mí me parece efectivamente que una de ellas es que pueda haber una comisión de investigación parlamentaria que dé luz a una cascada de delitos que se han cometido y sobre todo que se han protegido, que se han blindado, que se han silenciado en la Iglesia Católica y que siguen a día de hoy produciendo traumas y con consecuencias en miles de vidas, porque aunque sea unas 1000 la lista de casos denunciados, etcétera, todos sabemos, incluida la cúpula de la Iglesia, que hay muchos más casos, ¿no? Precisamente por eso, por la opacidad y el silencio que se ha cubierto en esta historia. Así que me parece que hay que felicitarse de que algo tan crudo, tan terrible como lo que anoche escuchamos en este programa, tenga ese tipo de consecuencias, que diremos pueden llegar tarde, pero que lleguen. Y además en este caso hay que decir que la cúpula episcopal española ha sido también de las pocas que no han seguido la estela de lo que ahora mismo y desde hace tiempo el Papa Francisco ha puesto en marcha sobre este asunto de la pederastia en la Iglesia. Comisión de investigación en el Congreso, sí, dice Maraña, necesaria. ¿Lo ves así, Zarzalejos? Sí, pero hay una cuestión previa, desde mi punto de vista. La Fiscalía y los jueces, cuando hayan lo que se llama la noticia criminis, o sea, la noticia de un delito, tienen que actuar. Y los sacerdotes, los curas, los religiosos, que de forma presunta han sido autores de este tipo de delitos, tienen que ser tratados como cualquier ciudadano. Y la prescripción la tendrán que señalar por vía judicial, si es que han prescrito. Y después no solamente esa investigación da con los autores, sino también da con los encubridores. Los delitos tienen distintos grados de participación. Está la autoría, está la complicidad y está el encubrimiento. Aquí no solamente ha habido autores directos y materiales, ha habido cómplices que eran que lo conocían y no lo evitaban, incluso que lo podían hasta facilitar, y desde luego ha habido encubridores. Los encubridores además están en un nivel de jerarquía eclesiástica superior a la de los sacerdotes, y me estoy refiriendo, y ahí no tengo la más mínima reserva en afirmarlo, a los obispos. Por lo tanto, acción judicial y de la Fiscalía me parece necesaria. La acción del Parlamento puede ser útil en un sentido, que se lleguen a unas determinadas conclusiones y que el Parlamento pueda hacer una petición a la Iglesia Católica para que, sin perjuicio de prescripción o no prescripción, se indemnice materialmente a las víctimas de estos delitos. Porque ciertamente, digamos, el trauma emocional no prescribe nunca, pero algún sistema de compensación hay que buscar. Y el único sistema de compensación que tenemos en el ordenamiento jurídico, no solamente el nuestro, sino en todos, es la reparación económica. Y yo creo que, en tercer lugar, también el Parlamento puede instar a la Iglesia Católica en España
pero también a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, con una petición al Vaticano, que no hay que olvidar que es un Estado soberano con el que tenemos unas relaciones diplomáticas, que además establezca determinados criterios psicológicos, psiquiátricos incluso, para la ordenación de sacerdotes y religiosos que tienen que estar en contacto con la educación de los menores. Por lo tanto, que se establezcan, porque esto está ocurriendo, sigue ocurriendo, no nos vayamos a engañar. Y hay otro orden de discusión que no es estrictamente político, pero que se plantea también, en fin, los católicos preocupados por este asunto, es hasta qué punto no hay que revisar, por ejemplo, el celibato de los sacerdotes, que puede estar, no siempre, pero que puede estar en el origen del abuso. Porque el abuso homosexual, pero también heterosexual, está en una prepotencia por parte del religioso de turno que no tiene capacidad de relación pues con el otro sexo o con personas de su mismo sexo pero mayores de edad y con relaciones voluntarias. Es decir, que eso lo tendría también que examinar. El celibato, evitado por ejemplo en el protestantismo, evitado también en la Iglesia ortodoxa, no tiene este fenómeno tan brutal como lo tenemos en España y en otros países de cultura católica. Algo tendrá que ver el celibato también con todo esto. Está levantando ya la mano Maraña, pero primero terminamos esta primera ronda. Morillo. Que haya una comisión de investigación en el Parlamento me parece bien. No tengo tan clara la utilidad. O sea, no creo que pueda tomar medidas efectivas, pero por lo menos que afloren las vergüenzas de la Iglesia. Y yo confío firmemente en que el Papa Francisco, que creo que ha sido el Papa de la Iglesia Católica que más firmemente está actuando y por lo menos está haciendo un discurso contra los abusos y reconociendo cosas que durante años se han tapado y se ha impuesto un manto de silencio, actúe y pase de las palabras a los hechos, porque a mí lo que me avergüenza de verdad es el silencio de la jerarquía eclesiástica española. Yo creo que no se puede permitir, y quien tiene que actuar en esa estructura de poder desde luego es el Papa, y en su mano tiene instrumentos, y que pase de las palabras a los hechos. A mí me parece que eso sería muy importante. Me parece bien que haya una comisión de investigación en el Congreso, porque al final pues oír testimonios desgarradores como el de ayer pues nos pone ante una realidad que muchas veces pues se silencia y no miramos de frente, y eso siempre es bueno, pero creo que quien tiene que tomar medidas es la Iglesia Católica, por su propia supervivencia y porque hay muchos católicos que lo pedimos, ¿no? Que formamos parte de esa Iglesia, que creo que eso es un capítulo oscuro, doloroso, negro, que tiene que acabar de forma clara y con medidas contundentes, más allá de los mensajes del Papa Francisco, que es un jesuita que creo que tiene bastante claro la línea moderna para muchas partes de la Iglesia. Para otros que nos estén escuchando dirá qué barbaridad, ¿no? Por cierto, hablando del Papa, en las próximas horas, mañana o en los próximos días, se espera algún tipo de mensaje por parte de Francisco después de que hayan terminado de pasar por el Vaticano los obispos españoles. Se espera que mañana, o como digo, en los próximos días, cuando termine la visita de los obispos, el Papa se pronuncie de alguna manera. Mariola Lourido, buenas noches. Buenas noches, Aimar. El Papa Francisco ya está al tanto de la última hora en España. Fuentes eclesiásticas han asegurado a la cadena SER que es conocedor de la petición en el Congreso de una comisión de investigación sobre la pederastia en la Iglesia y de que el PSOE estudia apoyarla. Sin embargo, los obispos insisten en rechazar cualquier informe independiente que en otros países ha permitido sacar a la luz miles y miles de casos de abusos sexuales en el seno de la Iglesia. Solo acepta sus investigaciones internas que adolecen de transparencia. La jerarquía española guarda silencio sobre el impactante testimonio de Alejandro Palomas, que seguramente habrá llegado también al Vaticano.
Este caso vuelve a sacudir a la Conferencia Episcopal justo cuando está a punto de concluir la visita ad limina que todos los obispos españoles realizan cada 5 años a la Santa Sede. Van allí a informar al Papa de la situación de la Iglesia, incluida también la relación con el Gobierno. La pederastia ha sido uno de los temas que han analizado con la cúpula vaticana. Al término de estas visitas, el Papa suele mandar un mensaje a los obispos. Se espera que sea mañana, aunque Francisco puede hacerlo en los próximos días, y en él podría incluir alguna recomendación sobre este delicado asunto y sobre el tratamiento a las víctimas de los abusos sexuales que la jerarquía española ha tapado durante décadas. Maraña. Sí, yo quería añadir un elemento a la reflexión que ha hecho Zarzalejos y con la que coincido, en el sentido de que tanto por el hecho de conseguir poner los focos en esa impunidad que hasta ahora ha mostrado la Iglesia respecto a estos delitos, como lo que él planteaba, que la medida, digamos, pragmática o material que a estas alturas pueden recibir muchas de las víctimas es una indemnización. Me parece que hay un elemento que no debemos olvidar, y es el hecho de que la Iglesia Católica es una institución, una organización cuya financiación depende en buena parte de recursos públicos. Y por lo tanto me parece que una instancia como es el Parlamento, la representación del pueblo, de la ciudadanía, es idónea para también poner condiciones a que cualquier institución privada que recibe recursos públicos o vive de recursos públicos tenga que cumplir unas condiciones. Y una de ellas, claramente, podría ser precisamente la transparencia y el esclarecimiento de los hechos y la indemnización a quien corresponda, más allá de la vía judicial, esté en el punto en el que esté respecto a prescripciones de delitos. Pero creo que es hora, y lo era, me parece, hace mucho tiempo, para cualquier euro público, cualquier euro de todos que llega a una institución privada, tenga unos condicionantes. Y me parece que es un caso evidente en el que hay que ponerlos. Pero Jesús, esto que dices que es cierto, pero hay un tema que está en la raíz de todo esto. Las relaciones que tiene el Estado español con la Iglesia Católica están regulados en unos acuerdos entre el Estado y la Santa Sede, que creo que son del año 79, que firmó Marcelino Oreja siendo ministro de Asuntos Exteriores. Y eso es lo que hay que revisar. Eso es lo que es una antiguaya. Y otra de las cosas que es una antiguaya es que la administración pública, a través de la agencia tributaria, con la famosa X, en las declaraciones del IRPF, sea el recaudador de, digamos, la aportación de los ciudadanos a la Iglesia. Esa es un privilegio, un privilegio que no tiene sentido. No tiene sentido en la sociedad actual y que yo creo que además burocratiza la Iglesia, creo que la hace arteriosclerótica, porque no moviliza a sus fieles en el compromiso de financiarla, y que la acomoda, le da un estatus acomodaticio, y que además no es, en este momento, no se corresponde con la realidad sociológico, religiosa o confesional en España, que es muy variada. Lo que hay que hacer, creo, es de una vez, un gobierno de derechas, de izquierda, de centro, me da igual, abordar seriamente los acuerdos entre la Iglesia y el Estado. Entre otras cosas, para que la administración pública, insisto, la agencia tributaria, no sea la que recauda a través de la X varias decenas de millones con destino a la Iglesia Católica. Porque la Constitución, aunque no es una Constitución que establezca la laicidad, sí establece la aconfesionalidad, y dice que tendrá unas relaciones, digamos, privilegiadas con la Iglesia Católica. Sí, José Antonio, pero solo un apunte, estando de acuerdo, y además es que hay que recordar que figuraba en el programa nada menos con el que Pedro Sánchez consiguió la victoria en sus primarias en el PSOE, el compromiso de bueno, de acabar con esos acuerdos con el Vaticano del año 79. No es el único. Pero también digo una cosa, la excusa de que los acuerdos no permitan avanzar no sirve cuando hasta julio de 2020 no se aceptó, no se empezó a fiscalizar
la financiación de la Iglesia. Es que ni siquiera el Tribunal de Cuentas controlaba las cuentas de esos recursos públicos que llevaban a la Iglesia. Sin con embargo, exenciones, con exenciones fiscales. Por además, ejemplo, el IBI, nada menos. El IBI de pues, los... Pero por eso, no es que no se puedan hacer cosas, aparte de, obviamente, el objetivo de cumplir esta cosa que ya suena a estas alturas a broma, que es que en esos mismos acuerdos del año 79 figuraba el objetivo de la autofinanciación de la Iglesia. Sí, y aquí entonces seguimos. ya, claro, aquí seguimos. Ahí bueno, seguimos. Pero en relación con lo que son los abusos en la Iglesia, la pederastia, que hay que decirlo así, la delincuencia que se ha permitido o se ha silenciado, pues creo que hay que ponerla en relación con eso. Porque si no, además... Claro, hay que ponerlo con todo. Claro. Este es un problema sistémico. Estamos hablando de los niños, de quién está con nuestros niños, quién educa a nuestros niños. Y las niñas. Las niñas, de nuestros hijos. Hay una derivada de esto, no tiene nada que ver con los abusos, sino con la capacidad que tiene un profesor, quien sea maestro de nuestros hijos en primero, segundo, tercero de primaria, con mirarle o dirigirse de alguna manera a nuestros hijos, le puede condicionar completamente. Quiero decir, la importancia de quién es el profesor de nuestros hijos. Hoy el gobierno ha anunciado que quiere endurecer los requisitos para estudiar magisterio, que no cualquier persona pueda estudiar la carrera que le llevará a educar después a nuestros hijos. El Ministerio plantea incluir un examen específico antes de la carrera para poder cribar a quien entra a estudiar magisterio. Es uno de los cambios que el gobierno les ha planteado a los sindicatos y a las comunidades autónomas para mejorar el sistema educativo. No el único. Adela Molina. La propuesta del Ministerio de Educación introduce cambios en la carrera de profesor, desde el acceso a la formación o la promoción, con la intención de culminar, cuando finalice la negociación que ha arrancado hoy, con un estatuto docente, que sería el primero en 40 años. Educación plantea, entre otras novedades, una prueba para acceder a la carrera de magisterio, algo que ya tienen comunidades como Cataluña. Esa prueba evaluaría la competencia comunicativa, matemática y el razonamiento crítico de los nuevos aspirantes a profesor. Comisiones Obreras dice que lo tendrán que estudiar. Francisco García. Vamos a ver las implicaciones que puede tener y la utilidad que puede tener, que todavía no sabemos, el establecer estas pruebas de acceso a los grados o a los másteres. El documento presentado hoy, de 24 puntos, también sugiere endurecer los requisitos para el máster de secundaria, intensificar las prácticas que podrán ser remuneradas, modificar las actuales oposiciones e introducir la evaluación de los profesores con incentivos también salariales para los mejores. Los sindicatos creen que esa propuesta es insuficiente y desequilibrada, demasiado centrada en el acceso y la formación, y echan de menos cuestiones como las que enumera Maribel Loranca de UGT. Retribuciones, jornada, jubilación, recuperación de derechos, entre otras cuestiones que exigiremos al Ministerio que ponga encima de la mesa. Los representantes de los docentes y las comunidades trasladarán a partir de ahora sus propuestas al Ministerio para avanzar en una negociación que se anticipa larga. ¿Qué os parece que se haga un examen específico antes de la carrera de magisterio para cribar quién puede, quién no puede estudiar la carrera que le llevará a ser maestro de nuestros hijos? Morillo. A mí me parece muy bien. Hay un estudio que he rescatado porque a mí en su momento me llamó muchísimo la atención, es de 2019, pero es verdad que es un estudio que se hace cada 5 años. El Estudio Internacional sobre la Enseñanza y el Aprendizaje, que señala que los profesores en España son menos vocacionales y peor formados. Y hay un dato que en su momento me impactó: el 48% de los docentes llegó a la carrera de rebote, es decir, no era su primera opción profesional. Creo que eso es un lastre para el propio sistema y para la docencia, ¿no? La excelencia de los profesionales que se dedican a la enseñanza y a la educación debe estar garantizada, por supuesto, bien remunerada, bien considerada. Yo creo que el estatus del profesor, la consideración social del profesor es muy importante. Se desprecia a los profesores y se aprecia a lo mejor a los arquitectos o a otro tipo de profesiones, a los ingenieros. Pues en los profesores está el futuro de la sociedad y en sus manos dejamos a nuestros hijos, ¿no? Que es lo más valioso que tenemos. A mí de verdad que me parece que la propuesta de la ministra Pilar Alegría, que he podido un poco detenerme a leer las propuestas del documento, son muy genéricas, hay que aterrizarlas y eso luego es verdad que no es fácil y va a tener resistencia de los sindicatos, pero el espíritu de la propuesta me parece que es el camino, de verdad. Sí, a mí me parece que un texto que se titula 24 grandes propuestas de reforma para la mejora de la profesión docente, pues es muy difícil oponerse, ¿no? Creo que nadie, ni como ciudadano, ni como alumno, ni como padre, ¿no? Otra cuestión es la letra pequeña, y esto es lo que hay que ver a partir de ahora, y sobre todo esa relación
entre lo que sean todos los criterios que mejoren efectivamente no solo el acceso, ¿no?, a la profesión docente, sino el aprendizaje durante el ejercicio de la docencia, ¿no? Todo eso tiene que estar relacionado con combatir la precariedad y con darle a la profesión y al oficio de maestro o de maestra, o de profesor o profesora, pues la entidad que debe tener en una sociedad avanzada y en una sociedad democrática y en una sociedad que reivindica valores y conocimiento, ¿no? Esto es lo que hay que ver por el camino. Por lo tanto, una propuesta así, que yo creo que en principio puede ser apoyada por todo el mundo, exige un gran consenso, exige que no solo puedan participar de ella sindicatos de profesores, de docentes, etcétera, sino también desde el mundo del conocimiento pedagógico, desde las asociaciones de padres, etcétera. Cuanto mayor consenso se consiga, me parece que más eficaz puede ser. Y luego está la palabra mayor, los recursos necesarios para que esto sea posible. Pero fíjate, sí, Jesús, que hay una cosa interesante. Yo he escuchado hoy alguna reacción diciendo esto es discriminatorio porque nos están poniendo unas barreras de entrada a esa profesión que no existen en otras. Claro, porque no todas las profesiones son iguales. Hay unas condiciones de idoneidad que podrían no ser, por ejemplo, razonables para arquitectos, pero podrían serlo, por ejemplo, para médicos y podrían serlo también para maestros. ¿Por qué? Porque se maneja, digamos, elementos intangibles muy importantes. En el caso de los maestros, la educación de los niños, cuál es su aproximación, etc. En el caso de, por ejemplo, de los médicos, también hay una deontología específica que establece la idoneidad. Es decir, hay algunas dedicaciones profesionales que exigen un plus de idoneidad y seguramente, tal y como se están poniendo las cosas, y eso nos llevaría quizás a un análisis mucho más profundo de la sociología, de la tecnología, de la pornografía libre, de todo esto nos llevaría a muchas más cosas. Bueno, pues es evidente que una zona más sensible es la educación de los menores, niñas y niños, tanto en el ámbito público como en el ámbito concertado o privado. Y yo creo que ahí hay que poner esas barreras de idoneidad. Hombre, habrá que aterrizarlas, pero sobre la base yo creo que nadie se puede oponer. Y luego, eso sí, cuantos más filtros o criterios o exigencias haya, también mejor valorado debe ser el desarrollo de ese oficio, ¿no? Claro. Sí. Bueno, creo que hablemos de un movimiento muy llamativo que ha sucedido hoy respecto a la reforma laboral. Saben ustedes que estuvo anoche aquí en Hora 25 Yolanda Díaz, nos dijo que confía en mover a Esquerra. Dice, yo sé manejar la calculadora, con Ciudadanos no dan las cuentas, porque si entre Ciudadanos hay partidos de izquierda que salen de esa suma de partidos heterogéneos, minoritarios, con las que quizá el ala socialista del gobierno esté pensando en sacar la reforma. Decía Yolanda Díaz, yo sé que con Ciudadanos no da, hay que hacerlo con Esquerra. Hoy Esquerra ha dado un paso que realmente parece que tiene difícil vuelta atrás, porque ha comparecido junto con Bildu, con Bénega, con la CUP, que son partidos que están rotundamente en el no. Y Esquerra se ha sumado hoy públicamente a ellos, ha salido en la foto con ellos, ha leído un comunicado conjunto con ellos, poniendo condiciones públicas que el gobierno pues difícilmente va a aceptar, nunca va a poder cumplir. Si de verdad Díaz confía en mover a Esquerra, ¿es porque está recibiendo mensajes de Esquerra en esa dirección? De vamos a agotar las negociaciones, vamos a hacer que esto sea duro, pero puede que termine bien. Si de verdad Esquerra está ahí, ¿por qué hoy se pone en esa foto públicamente con estos partidos que claramente están en el no y fija unas condiciones leoninas para comérselas dentro de una semana? Pues parece difícil de interpretar así. Pero queda una semana. Y mucho por ver. Carolina Gómez, buenas noches.
Sí, buenas noches, Aimar. Esquerra, Bildu, BNG y la CUP han hecho frente común hoy leyendo un manifiesto conjunto en el Congreso en el que se pide una reforma laboral más ambiciosa. Y en ese documento se recogen propuestas como la prevalencia de los convenios autonómicos o la vuelta a los 45 días de indemnización por despido. Piden los socios que el decreto se tramite como proyecto de ley para introducir cambios, algo que el Ejecutivo rechaza. Y en ese bloque del no continúa Esquerra Republicana con sus 13 diputados a los que Yolanda Díaz sigue sin renunciar. Nunca me levanto de una mesa. Es muy difícil levantarme a mí de una mesa, es decir, que voy a agotar la negociación. ¿Es posible el acuerdo? Sí que es posible. Pero sí, con Yolanda ha habido intercambios, pero sí que podemos votar que no, tranquilamente, ¿por qué no? Es decir, que aquí no hay en el momento nada cerrado. La vicepresidenta ha vuelto a estar hoy en Barcelona exhibiendo sintonía con los sindicatos para presionar a los socios independentistas. Díaz sigue rechazando el apoyo de Ciudadanos, que rompería, dice, el bloque de la investidura. Es el mismo diagnóstico que hacía esta tarde en la SER de Euskadi Arnaldo Otegi. Nuestra voluntad no es romper ese bloque, pero ese bloque necesita tener programas de transformaciones democráticas claros y cumplirlos. El PSOE insiste por su parte en que no se toca una coma del texto y que no se puede excluir a nadie de la negociación. ¿Cómo interpretáis el movimiento de hoy de Esquerra, Zarzalejos? Hombre, para empezar, yo creo que tú planteabas, bueno, esto es una, digamos, dramatización y queda una semana. Yo creo que no es una dramatización. Yo creo que hay una, sobre todo después del esfuerzo que ha hecho la vicepresidenta segunda, no creo que es una dramatización, creo que es una postura que tiene visos de ser definitiva, porque como tú mismo te cuestionabas, se va a tragar íntegro Esquerra Republicana, Bildu, BNG, CUP, se va a tragar, sobre todo Esquerra y Bildu se van a tragar las condiciones que han puesto, su petición de que se tramite como proyecto de ley, pues creo que no. Ahora, ¿qué ocurre? Que Yolanda Díaz a una semana vista tampoco va a arrojar la toalla, ha dicho que es muy difícil levantar la negociación. Lo que ocurre es que aquí me parece que nos están, esta es una pista del circo, pero hay otra pista paralela y simultánea en las que el gobierno también está trabajando a otros posibles socios, que son el Partido Nacionalista Vasco, que puede votar abstención, que combinación con un voto positivo de Ciudadanos más la suma de otros pequeños partidos que no están en el no, sino que podrían estar en el sí, por una, digamos, en una muy reñida votación, quizás por 1 o 2 votos, podrían convalidar el decreto. ¿Qué ocurre? Que este no es el mejor escenario, diría que es un mal escenario, especialmente para Yolanda Díaz, que está trabajando para mantener la mayoría de la investidura, pero que sería suficiente para el gobierno, porque el gobierno sacaría adelante la convalidación del decreto ley, podría enviarlo a la Unión Europea y por lo tanto cumplir un requisito que es necesario para el libramiento de nuevos fondos europeos. Yo, tal como lo veo, creo que el gobierno va a lograr la convalidación, pero tengo muchísimas dudas de que esa convalidación sea con Esquerra Republicana y con Bildu. Pienso más bien que es con la abstención del PNV y con el voto favorable de Ciudadanos y de los partidos pequeños. Morillo. Yo creo que cuando ayer la ministra de Trabajo, la entrevista que tuvo aquí contigo en Hora 25, dijo claramente sumar a Ciudadanos sería excluir a la izquierda, a Esquerra, ella definió por primera vez con claridad y rotundidad, por primera vez no, sabemos perfectamente cuál era su opción favorita, pero ya en el tiempo de descuento para llegar a la aprobación del decreto se decantó firmemente por la vía de Esquerra, Bildu, y hoy Esquerra, Bildu en el Congreso han escenificado claramente en una comparecencia pública su no a la reforma laboral en los términos en los que está ahora mismo. Me parece que la otra vía que está trabajando el gobierno con Ciudadanos, y que es verdad que tiene mucha precariedad en los números porque hace falta sumar a mucha gente, tiene ahora mismo más posibilidades de salir adelante, y creo que la ministra se ha situado en una posición, o la han situado o se ha situado, no lo sé hasta qué punto ella se siente
también empujada por Podemos y por quienes por los suyos, ¿no? En un escenario en el que va a tener una difícil salida, porque si no se aprueba la reforma laboral va a ser un fracaso del gobierno y un fracaso de Yolanda Díaz, y si se aprueba con la vía que ella públicamente ha descartado, pues tampoco va a quedar en muy buen lugar, ¿no? Bueno, a mí me parece que hay dos elementos que dan peso, dan solidez a la defensa de la reforma laboral aprobada en ese argumento de no mover una coma, que son el consenso de los agentes sociales, de empresarios y sindicatos, y la condición que ayer mismo o anteanoche expresó el vicepresidente de la Comisión Europea, que es el apoyo a esa reforma laboral desde la Comisión Europea, y la explicación implícita de que es uno de los condicionantes para seguir recibiendo los fondos para la recuperación. Son dos elementos importantes que no hay que olvidar. Segundo, hasta donde yo llego en la información, lo que hoy se ha presentado en el Congreso se había transmitido y se conocía desde la vicepresidencia del gobierno de Yolanda Díaz. Así, sí. El contenido no es distinto al que ya se conocía, de lo que son las condiciones o las prioridades para dar un voto favorable. La solemnidad, la forma. La escenificación, lo importante. La dramatización, si es la escenificación o la dramatización, entonces hay que entrar en los matices, ¿no? Y en ese sentido, los matices importantes son: no es la misma contundencia o rotundidad con la que se ha expresado RC que otros, y segundo, no estaba el PNV, efectivamente. De manera que hay una negociación en marcha, y lo que ahora mismo es difícil valorar es hasta qué punto lo de hoy es un bloqueo definitivo a una vía o forma parte de los equilibrios para conseguir transmitir, más que lo que es el voto favorable, que yo coincido con Zarzalejos en que en la conclusión final es muy probable que se llegue al voto favorable, por la vía que sea, pues porque es muy difícil para muchas organizaciones en estos momentos explicar el bloqueo de una reforma laboral que, con todas sus posibilidades de mejora, en todo caso es una recuperación de derechos respecto a la que había. Y quiero recordar exactamente hace una semana lo que el secretario general de Comisiones Obreras transmitió aquí mismo en este estudio, que era la disposición o la apertura a que en el futuro se pudieran revisar o mejorar algunas de las cuestiones que se están reclamando desde algunos de los socios de investidura. Y hay otro componente, por último, que es que influye, queramos destacarlo más o menos, en toda esta negociación de la reforma laboral, y es que quien lleva la batuta, que es Yolanda Díaz, está en competición teórica o previa en Cataluña y en el País Vasco, con los propios socios que están poniendo trabas a la aprobación de esa reforma laboral. ¿Morillo? Eso es lo que yo quería apuntar, que creo que es un elemento importante, que todo esto Esquerra lo está leyendo en clave electoral. Claramente entiende que pactar esta reforma con Yolanda Díaz fortalece a la ministra y que luego electoralmente le puede perjudicar. Compiten por el mismo espacio y le preocupa eso. Yo no sé si es una lectura demasiado miope por parte de Esquerra, pero no entiendo, o sea, el bloqueo y la cerrazón total de Esquerra no la entiendo de otra manera que no sea esta clave electoral y que se están peleando por el mismo espacio, claro. Ahora, si me permitís hacer un twist, un twist. En esa llamada que hizo Casado al presidente del gobierno le podría haber dicho: nosotros nos abstenemos. Y asunto acabado. Se abstienen ¿Por qué? Porque es una cuestión de Estado. ¿Por qué? Porque esta es una reforma que es una reforma, no es una derogación, y por lo tanto tampoco enmienda la plana al Partido Popular, porque además ha pasado mucho tiempo y es efectivamente una recuperación de derechos en la que la gente normal, los ciudadanos, están de acuerdo. Y en tercer lugar, porque es que eso sirve para el libramiento de los fondos, los nuevos fondos de recuperación. Por lo tanto, eso tenía que haber sido una política de Estado, y si le apoya en el tema de Ucrania, pues podía perfectamente apoyarle en el tema de la reforma laboral. Y todo el mundo lo hubiese comprendido, porque hasta FAES ha hecho
una valoración positiva razonablemente positiva de esta reforma. Por lo tanto, hay un gran consenso más allá de la política para que el Partido Popular pudiese haber apoyado por la abstención o con el voto favorable, pero no con la negativa. Por cierto, sí, es muy sensato lo que plantea Tartalejos, pero claro, hoy mismo que hemos tenido los datos de la última EPA, justo Casado ha repetido ese argumento para negar el dato favorable de creación de empleo, que es clarísimo. El argumento que ha dado es que están maquillados los datos porque se basan en la creación de empleo público, lo cual creo que ya hemos repetido alguna vez, pero no hay más que comprobarlo en los datos, es falso. Entonces, claro, alguien que desde la oposición niega la realidad de la evolución del empleo, claro, imaginar que puede aceptar que es una cuestión de Estado y que debe dar su apoyo a una reforma laboral que tiene esos elementos que ya hemos comentado, pues ojalá fuera así, pero en este momento de la realidad política cuesta mucho imaginar. Hablando de reformas, hoy el Gobierno ha confirmado que va a aprobar la semana que viene la ley de vivienda, a pesar del informe en contra que ha aprobado hoy ya definitivamente el Consejo General del Poder Judicial. Es un informe durísimo contra los pilares básicos de esa ley, una ley que, entre otras cosas, va a servir para amparar a las comunidades que decidan regular los precios del alquiler. No va a obligar a ningún territorio, porque no puede, a regular los precios del alquiler, pero va a amparar a las comunidades que decidan hacerlo. El Gobierno en las últimas semanas ya había dado señales de que esperaba al informe del Consejo, básicamente porque la ley le obligaba a esperar. Era preceptivo, pero no era vinculante y por tanto iba a aprobar la ley por mucho que el Consejo se posicionara en contra como ha hecho. Y así va a ser. De hecho, la ministra Raquel Sánchez ha escrito un mensaje en el que me ha parecido llamativo. Compara la resistencia contra esta ley con la que sufrieron en su día otras leyes de claro progreso social. Ha escrito Raquel Sánchez. La parte más conservadora de la sociedad siempre se ha resistido a los grandes avances de los gobiernos socialistas, como la ley del aborto, el matrimonio igualitario, eutanasia o la ley contra la violencia de género. No nos distraerán de nuestros objetivos. Habrá ley de vivienda. Os planteo, ¿hace bien el Gobierno, manteniendo sus planes, la aprobación de la ley en contra del criterio del Consejo General del Poder Judicial? Morillo. Yo creo que el Gobierno, no sé si hace bien o no, la verdad es lo que sé, que las comunidades autónomas gobernadas por el PP van a recurrir y si tenemos en cuenta lo que ha dicho el Consejo General del Poder Judicial y lo que muchos juristas que entienden de esto dicen, las competencias efectivamente están transferidas en su mayor parte a las comunidades y el Constitucional puede darle la razón a las comunidades autónomas, por lo cual la ley nace muerta. Y una ley que sería necesaria para solventar un problema importantísimo, pues nace sin que por lo menos, a mí yo no tengo ninguna esperanza en que esta ley solucione el problema de acceso a la vivienda de los jóvenes, el precio del alquiler, la expulsión de la gente de los centros de las ciudades. No tengo ninguna confianza. Creo que se va a convertir en un pim pam pum político y que además es verdad que las competencias en su mayor parte están transferidas a las comunidades autónomas. Es que eso es así, más allá de condicionantes ideológicos y todo esto que ha dicho la ministra en su mensaje, que me parece bien, pero que en realidad esto es mucho más práctico y las competencias de vivienda están transferidas en una parte muy, muy importante. Lo que ocurre es que, vamos a ver, como tú dices, Aimar, efectivamente, este informe es preceptivo, pero no es vinculante. Pero, ¿sabes? Estos informes negativos o críticos en el procedimiento prelegislativo, es decir, en la fase de elaboración de anteproyecto a proyecto, suelen ser muy útiles luego, enormemente útiles, claro. para el recurso de inconstitucionalidad. Es una herramienta, un arma. Es una herramienta, efectivamente. Y por lo tanto, creo que esta ley está abocada necesariamente al recurso de inconstitucionalidad. Lo va a hacer las cámaras, pero también los grupos parlamentarios que pueden, que se oponen ahí, pero lo podrían hacer por iniciativa también los parlamentos autonómicos si ven que son invadidas sus competencias. El gobierno andaluz ya ha anunciado un recurso. Por eso, y se basará fundamentalmente en un dictamen que además, preceptivo, pero no vinculante, pero que ha sido aprobado también por magistrados. No es el bloque conservador solo.
además del bloque conservador, hay otros que no lo son, que lo han apoyado también, porque a mí la impresión que yo he sacado es que se ajusta, es muy técnico, y cuando los recursos, por duros que sean, son técnicos, y aquí han intervenido magistrados como Lucas, por ejemplo, que no es demasiado sospechoso de ser un hombre particularmente conservador, pues luego son apoyaturas muy firmes para interponer el recurso de inconstitucionalidad. Y yo creo que efectivamente yo no entro obviamente en la cuestión técnica porque no conozco los elementos suficientes ni me atrevería a juzgarlos, ¿no? Es verdad que no es lo más frecuente que sobre una ley haya primero un informe que se tumba y se encarga directamente otro que da el resultado que se había avanzado y que hoy hemos conocido. A mí me parece interesante en cualquier caso. Si algún oyente se ha perdido en el proceso, esto es porque hubo un primer proyecto de informe en el Consejo General del Poder Judicial. El vocal que lo redactó avalaba la ley y el Pleno dijo... Cuestas, eso es, el Pleno dijo, no, esto no va a ser así. Con lo cual es inevitable que en ese sentido flote la contaminación de un Consejo del Poder Judicial caducado desde hace 3 años, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en todo caso, yo coincido en que es evidente que es una herramienta que se utilizará para los futuros recursos de inconstitucionalidad que se plantearán seguro. A mí, en todo caso, en la peor de las hipótesis, me parece interesante el debate abierto con la presentación de este proyecto de ley. ¿Por qué? Porque a pesar de que ha habido una serie de transferencias muy importantes sobre vivienda a las comunidades autónomas desde hace muchos años, y eso es así, pero claro, todo eso parece que nos deja en el retrovisor como muy lejano el artículo 47 de la Constitución, que establece el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, y a los poderes públicos les exige promover las condiciones necesarias, estoy leyendo literalmente lo que dice el artículo, y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo ese derecho. Y entonces me pregunto, ¿qué ocurre cuando las distintas instancias administrativas o públicas, las administraciones territoriales, a la hora de aplicar y de legislar, bueno, van perdiendo de vista la prioridad constitucional de proteger ese derecho? Y me parece que el debate es necesario. Yo no sé dónde va a acabar y de los componentes del proyecto de ley, cuáles pueden realmente asentarse o variar y reformar las normativas vigentes en cada lugar de España, o establecer una especie de normativa paraguas que sea constitucional, y cuáles no. Pero el debate, en todo caso, me parece que es necesario, y si no, que se lo pregunten a tanta gente que no puede ejercer su derecho a una vivienda digna, ¿no? Hora 25, seguimos. Reconócelo. Nunca habías echado de menos tu oficina como ahora. En Office Deco Mobiliario de Oficina te ayudaremos a convertirla en un lugar más cómodo y operativo. Y si quieres ganar tiempo para que a la vuelta esté todo preparado, pídenos tu presupuesto. En Office Deco estamos a tu lado en el 916-939-391 y en officedeco.es. Esta batalla la ganaremos juntos. Mamá, tengo mucho frío, me cuesta respirar. Tranquilo, acabo de llamar a Novanor. ¿Novanor? Dígame. Tengo la casa llena de manchas, se cae la pintura y hace mucho frío. Tranquila, ahora mismo enviamos un técnico que eliminará su problema definitivamente. No dejes que la humedad dañe lo que más quieres. Novanor, tu especialista en humedades. 91 977 0260 o novanor.es. Si sigues los pasos del sabor más auténtico, todos los caminos te llevan a Terravileña. Tu carnicería de confianza siempre cerca de ti, a un paso de casa o a un solo clic. Terravileña. Descubre la comodidad de la venta online o visítanos en nuestras carnicerías. Visita terravileña.es. Terravileña, el sabor de nuestra tierra. Los ópticos optometristas cuidamos de tu salud visual cuando el sistema sanitario colapsó por la pandemia. Una labor que reclamamos desarrollar en la atención primaria de la sanidad pública, como ya hacemos en la privada. La incorporación del óptico optometrista en la sanidad pública mejoraría su calidad asistencial.
Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas de España. Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es. Ocasión Plus, compramos tu coche. Ocasión Plus, nadie paga más. Ocasión Plus, mejoramos cualquier tasación. Ocasión Plus, pago en el acto. Ocasión Plus, número 1 en compra de coches de ocasión. Visítanos y compruébalo. Ocasión Plus, 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos. Cadena SER, la fuerza de la voz. Esto es muy fácil. Ahora que estoy todo el día pegada al móvil, ¿tú tardas en cogerme el teléfono? Pues yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Condiciones en Mutua.es. En la cadena SER, hora 25. Aimar Bretos. Son las 11 de la noche, las 10 en Canarias, y empezamos a cerrar este jueves 27 de enero. Víctor Olazábal. Con una noticia de esta noche, el gobierno de Marruecos ha anunciado que reabre su frontera cerrada desde hace 2 meses y también su espacio aéreo. Será a partir del próximo 7 de febrero. Mientras en Estados Unidos, Biden ha confirmado que cumplirá su promesa electoral y nombrará a una mujer negra para el puesto que va a quedar vacante en el Tribunal Supremo. Será la primera mujer negra que entre en ese tribunal de ese país. E Italia vota mañana por 5ª vez para ver si elige al nuevo presidente de la República. Llevan desde el lunes para llegar a un acuerdo y aunque hoy solo hacía falta mayoría absoluta para nombrar al presidente, lo que ha habido es una mayoría de votos en blanco. El secretario general del Partido Democrático, Enrico Letta, se ha mostrado hoy optimista y dice que la única vía es el diálogo, que no hay vencedores o vencidos. Veremos si mañana lo que hay es nuevo presidente. Manu Carreño, buenas noches. Hola, Aimar. Hoy no estás aquí a mi lado en Gran Vía, hoy te has ido a la redacción de Las. Te he abandonado, estoy en la calle Valentín Beato 44, pero estoy cerca, o sea que incluso te puedes acercar. Seguro que tú has comprado el diario AS muchas veces para ver cómo quedaba la Real y tal, a ver cómo está la clasificación y no sé qué. Claro. Bueno, pues hoy el larguero en la sede del diario AS, aquí con su director, con el presidente de honor, Vicente Jiménez y Alfredo Relaño, y con toda la gente de la SER, de Carrusel Deportivo y del larguero, con la redacción de deportes, más la gente del diario AS, con Roncero, con Matallanas, con Maroto. Bueno, vamos a tener una noche de fútbol y de periodismo. ¿Dónde? En la casa de AS. Aquí os esperamos a todos. Da un abrazo por allí de mi parte a Vicente. Venga, y compañía. hasta luego, Manu. Chao. La ropa para mañana, Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches, pues capas. Y es que el frío se mantendrá no solo la próxima noche y mañana a primeras horas, sino también durante las noches del fin de semana, pero en cambio las temperaturas, como ya lo han hecho hoy, mañana subirán más en prácticamente todo el país durante la tarde, las máximas, es decir, un mayor contraste entre el frío plenamente invernal de las noches y este ambiente que al sol, donde lo haga evidentemente, pues será más que agradable, con temperaturas que por ejemplo en el Mediterráneo podrán superar ya los 20 grados, también en Canarias y en la mayor parte del país máximas de 15 a 20. Algunas excepciones, por ejemplo, tormentas en Canarias, todavía nubes en Andalucía, más rotas en el Cantábrico, pero estas nubes no serán demasiado activas y el viento seguirá soplando fuerte de levante en el estrecho. Y específicamente en Canarias, Carbó, ¿se prevé situación de riesgo? ¿Por qué? Sí, tenemos algunos avisos de la Agencia Estatal de Meteorología por la posibilidad de tormentas con lluvia torrencial. Será sobre todo la próxima madrugada y hasta mañana al mediodía aproximadamente, y especialmente en las islas de La Palma, ahí todavía con esas acumulaciones de ceniza que la lluvia torrencial pues puede generar una escorrentía significativa, pero también en El Hierro y La Gomera, así como de manera más aislada en Tenerife. Mucha atención las próximas horas porque caería muchos litros en pocos minutos. Hasta mañana, Carbó. Buenas noches. Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Condiciones en Mutua.es. María tiene una discapacidad visual del 90%, un trabajo como profesora de inglés y un mensaje para todos los que jugáis a los rascas de la 11. Well played. O lo que es lo mismo, bien jugado. Cuando juegas a los rascas de la 11, haces que las personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Buenas noches. En los 3 sorteos del triplex de la 11 de hoy, ¿los números premiados han sido? En el sorteo de las 10 de la mañana... 921. En el sorteo de las 12 del mediodía... 495. Y en el sorteo de las 9:15 de la noche... 752. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. En la 11 nos mueve tu ilusión. Este sábado, desde las 6 de la tarde, hay Carrusel. Sin Liga de Primera nos espera una nueva jornada de la Liga Smartbank. En juego, el liderato de la categoría. El nuevo líder, Eibar, recibe al Huesca. Pendiente de ese partido estará el Almería, que se mide al Oviedo. Y además, mini clásico. Barcelona B, Real Madrid Castilla, la Liga Endesa, la Euroliga Femenina y el Europeo de Fútbol Sala con el España-Georgia. Te lo cuenta todo el equipo líder de la radio deportiva. Carrusel Deportivo con Dani Garrido. Cadena SER, número 1 en deporte. Hora 25 con Aimar Bretos. En menos de una hora, a medianoche, Castilla y León va a estar ya oficialmente en campaña electoral para las autonómicas del 13 de febrero. El escenario en el que se va a desarrollar esta campaña viene más o menos delineado por el último barómetro del CIS, que dibuja un pseudoempate técnico entre PSOE y PP. PSOE, que ganó las anteriores autonómicas, pero no pudo gobernar porque PP y Ciudadanos sumaron fuerzas. Ahora dice el CIS que el PP, incluso en su mejor resultado de la horquilla que le da la encuesta, necesitaría a Vox y a lo que queda de Ciudadanos para sumar mayoría. Escenario, por tanto, muy abierto. Pero aquí estoy en casa, luego iré a ver a mi tío, me voy encontrando con muchos vecinos y muchos amigos de la familia en las calles por las Pablo que... Casado se está dejando la piel en esta campaña que el PP basa en una estrategia doble. La primera, presentarla como una campaña de mañueco contra el sanchismo. No es mañueco contra Tudanca, que es el candidato socialista, sino mañueco contra el sanchismo. Y segunda línea de campaña del PP. Si tanto les gusta la ganadería extensiva, que permitan la caza del lobo al norte del Duero. Y viene este tipo a decirnos lo que tenemos que hacer. Cuando lleguemos al gobierno de España, suprimiremos el Ministerio de Consumo y unos cuantos más para que dejen de entorpecer la labor del sector primario y para que dediquemos ese dinero a cosas más rentables. El gobierno ataca la ganadería, es el argumento que el PP ha cogido y no suelta. Os planteo, Morillo, Maraña, Zarzalejos, ¿qué vamos a ver? ¿Qué está en juego en esta campaña electoral que empieza, como digo, en menos de una hora y que va a tener centrado el foco político sobre esa comunidad en las próximas 2 semanas, con las caravanas electorales recorriendo arriba abajo la comunidad autonómica con más kilómetros cuadrados de España? Maraña. Bueno, lo que digamos está en juego fundamentalmente es lo que el propio PP, es decir, el mañueco por supuesto, pero evidentemente impulsado desde la Dirección Nacional, pues ha puesto en juego, ¿no? Que es abrir un ciclo electoral en mitad de la sexta ola y con los fondos de recuperación en marcha, por decirlo así, ¿no? Esos dos condicionantes que en cualquier otro contexto podría costar entenderlos, puesto que no ha ocurrido como en Madrid ocurrió, que Isabel Díaz Ayuso consiguió inmediatamente instalar el argumento, la excusa de que lo que acababa de suceder en Murcia iba a ocurrir en Madrid. Y por lo menos introdujo la duda, aunque no hubiera base para esa duda y no había ninguna intención de Ciudadanos de plantear una moción de censura en Madrid. Bueno, como hemos visto, no se ha vuelto a hablar de que hubiera en marcha una moción de censura, un cambio de posición de IGEA y de Ciudadanos en Castilla y León. Por lo tanto, simplemente ha sido la apuesta del PP de poner en marcha ese ciclo electoral que pretende enlazar Castilla y León con Andalucía, con las autonómicas y municipales de mayo del año que viene y con las generales cuando se convoquen. Claro, obviamente, entendiendo que se produce un ciclo electoral a favor, una especie de ola de cambio, ¿no? Yo creo que es lo que más se juega en un sentido, que eso sería un éxito si el PP lograra mayorías absolutas. Pero si lo que se produce es que el PP se ve ante la realidad
que pronostican en este momento, yo creo que todas las encuestas, de depender de Vox para el gobierno, incluso tener que aceptar, si así Vox lo decidiera, estar en los gobiernos que fueran saliendo en ese ciclo electoral adelante, pues me parece que puede correr un riesgo la propia apuesta de la Dirección Nacional de Casado. Y luego, además, la estrategia electoral que estamos escuchando en esos cortes que acabamos de oír, de alguna manera imita lo que hizo Ayuso en Madrid, pero claro, en un traje que no es el mismo. Es decir, Mañueco contra el sanchismo no es lo mismo que Ayuso contra el sanchismo. Y en este caso está teniendo un protagonismo, y lo va a seguir teniendo Casado, que no tuvo en Madrid. De manera que esas distorsiones, por decirlo así, respecto a, bueno, pues a lo que es la situación política de la realidad, pues creo que son las que se juegan en esta primera cita de ese ciclo electoral que se ha abierto, ¿no? Morillo. Desde Andalucía, el PP lo que mira, efectivamente lo ha dicho Maraña, es el papel de Vox. Si, como dicen en el PP, Vox está hinchado en las encuestas, si todo es puro humo electoral que luego en las urnas no se traduce en nada, y que Vox va a pinchar, y que eso va a venir muy bien aquí, no solamente para poder hacer una campaña tranquilo, si la pregunta permanente de usted va a meter a Vox en el gobierno, que ojo que las circunstancias de Castilla y León nada tienen que ver con las de Andalucía, pero bueno, si pincha Vox, pues el PP estará mucho más cómodo. Las encuestas, la encuesta del CIS, el PP no se la cree, el PP cree que ellos van a tener una mayoría suficiente para no tener que contar con Vox, que es solamente por lo mismo que tuvo Ayuso, que toda la izquierda sume menos que el PP en solitario. Ellos en el PP eso lo dan por hecho, claro, no sé si es verdad o es una pose para decir que están tranquilos y que el PP está fuerte, pero efectivamente claro que les preocupa Vox y la incidencia que eso pueda tener la cadena que viene detrás en Andalucía y en las propias generales, ¿no? El PP yo creo que no asume que antes o después va a tener que fijar una postura nítida respecto al partido que tiene a la derecha, que es la extrema derecha de Vox, y cuanto más eluda este asunto, pues peor, porque es algo que tienen que decidir. El PSOE ya decidió si gobernamos en coalición con Unidas Podemos y pactamos con determinados partidos, y el PP en algún momento tendrá que fijar esa posición respecto a la extrema derecha de Vox, por mucho que intente eludirlo, ¿no? Zarzalejos. Bueno, yo parto de la base de que a mí me parece que el marco, digamos, demoscópico no es el del CIS. No es el del CIS en estos últimos días, de tapadillo, porque naturalmente las casas de encuestas privadas no se quieren tampoco enfrentar particularmente con un organismo público. Han cogido los datos internos de la encuesta y los resultados últimos no son los del CIS. Ya el CIS arguyó aquí en Madrid en el 4 de mayo pues también un empate, pues nada más lejos de la realidad. Bueno, pero dejando al margen el CIS, hay una variable que favorece potencialmente al Partido Popular en el caso de que el Partido Popular sea el que gane las elecciones con alguna claridad. No estoy hablando de mayoría absoluta. Es que va a haber entre 5 y 7 o entre 4 y 6 diputados de la llamada España vaciada, de Soria, de León, etcétera. Y eso puede dar un juego, digamos que diferente a la formación de gobierno. Es decir, que no solamente estaría Vox, que hipotéticamente, y en función naturalmente de los resultados, que ahora solamente podemos hacer cábalas, esta es una segunda opción. ¿Es una opción para el Partido Socialista? Sí, pero es una opción también para el Partido Popular. Por lo tanto, ahí tiene más campo de juego.
de no entrar en el planteamiento del Partido Popular, pues evidentemente se tendrían que entender con Vox, y ahí en Vox, pues en función del resultado del PP, entrarían o no en el gobierno. Yo sigo teniendo, sin embargo, algunas dudas muy serias sobre que hasta que no lleguen las elecciones generales, Vox pretenda entrar en los gobiernos autonómicos. Lo dice, pero eso es un paso que le compromete a una institucionalización que él rechaza, que ese partido rechaza. Sí, es un posible desgaste que puede preferir dilatar, ¿no? Y entonces él quiere esperar a que haya una confrontación electoral de ámbito nacional. Es decir, no quiere desgastarse en las fases intermedias hasta llegar a las elecciones, que es Madrid, que ahora es Castilla y León, que luego será Andalucía. Recuerdo brevemente, que, Zarzalejos, por favor. No, sí, muy breve, que este fin de semana aquí hay un acto de dirigentes de extrema derecha invitados por Abascal, y que es una forma también muy peculiar dirigentes de toda Europa, de extrema derecha, Le Pen, Orbán, etcétera, y los polacos, que incide sobre la campaña de Castilla y León, donde yo creo que va a sacar un buen resultado. Quiero hablaros de otra campaña, la campaña esta, no sé si electoral, bueno, sí, la campaña hacia un referéndum en el que se tiene que dirimir el dilema que tienen ahora mismo 50.000 extremeños a los que les queda menos de un mes para vivir un día histórico. Los vecinos de Villanueva de la Serena y de Don Benito tienen que tomar una decisión que va a marcar sus vidas y las de los que vengan. Tienen que decidir si quieren unirse y convertirse en la tercera ciudad más poblada de Extremadura, detrás de Badajoz y Cáceres, o si se quedan como están, siendo Villanueva y Don Benito. Les toca votar el 20 de febrero, van a votar en referéndum. Está ya en marcha la campaña para concienciar a los vecinos para que voten a favor, porque básicamente solo hay campaña a favor. Dirían ustedes, ¿habrá campaña también de quienes están en contra? Bueno, no, todos los grupos municipales de los dos ayuntamientos quieren la fusión, están pidiendo a los vecinos que voten por la fusión. Vámonos hasta allí, en Sérvegas Altas está José Luis Capilla. Capilla, buenas noches. Hola, Aimar, buenas noches. Vamos al origen de todo. ¿Qué ha pasado para que estos dos municipios hayan pasado de la típica rivalidad entre vecinos, que es intensa, a querer unirse? ¿Por qué creen ahora que les beneficia? Hace muchos años, tanto es así, que ni siquiera los vecinos de una población compraban o se tomaban un café en la otra. Indudablemente esta mentalidad ha ido cambiando y ahora hay una cierta sintonía entre las nuevas generaciones. Incluso vecinos de Don Benito trabajan ya en Villanueva y viceversa. Hay un flujo continuo, pero hay una frase que da respuesta a lo que preguntas. Es del alcalde de Don Benito, José Luis Quintana. Todos hemos escuchado alguna vez decir, Don Benito y Villanueva tenían que estar unidos. Y a continuación se decía una frase que es la que se ha corregido ahora. La frase a continuación era, no se unen por culpa de los políticos. Ahora los políticos hemos hablado, ahora nos hemos unido. Ahora decimos el mismo discurso todos, los de Don Benito y los de Villanueva. Hay otro dato, y es que ahora también confluyen que los ayuntamientos están gobernados por el Partido Socialista, una cuestión que hasta hace unos años no facilitaba la unión. Además, los dos ayuntamientos tienen deuda cero y la fusión está avalada por un estudio de la Universidad de Extremadura. Hay una encuesta realizada por el diario Hoy que indica que el 76% de los vecinos de Don Benito y Villanueva son favorables a la fusión. Bien, es verdad que se hizo en septiembre cuando se anunció este proyecto, pero ojo, los dos alcaldes han puesto condiciones. Primero, que en la consulta popular se tiene que alcanzar un 66% de los votos a favor en cada municipio. Y en segundo lugar, ellos renuncian a ser alcalde de la nueva ciudad. Y los beneficios son muchos. Población con más de 36.000 habitantes una, 26.000 otras, han tocado techo y yo creo que se le escapan ya muchas subvenciones. Y bueno, Miguel Ángel Gallardo es el alcalde de Villanueva. Tenemos que ser más grandes, tenemos que tener más músculo. Y Don Benito y Villanueva son un freno permanente el uno para el otro. Al final la política, cuando conoces verdaderamente las tripas de la gestión, es muy complicado todo aquello que haya que hacer aquí. Porque si se hace en Villanueva, se enfada el de Don Benito. Y si se hace en Don Benito, se enfada el de Villanueva. Así eternamente.
El 20 de febrero es la consulta, la impulsan, hemos oído, los dos ayuntamientos, también la Junta de Extremadura está empujando. Pero claro, hay vecinos que tienen dudas, toca resolverlas, ahora mismo están en ese punto. Quien tiene las dudas, los vecinos las plantean y quien tienen las respuestas, a los políticos les toca responder. ¿Qué preguntan los vecinos de Don Benito y de Villanueva de la Serena? Pues mira, demandan información, van a subir impuestos, las fiestas populares, modelo de ciudad industrial. Mira, escucha. A nivel administrativo, o sea, ¿tendríamos una sola administración o cómo? Explíquennos un poquito cómo va eso, por favor. Pasaremos a ser un único municipio, con un único término municipal, un ayuntamiento, un alcalde y 25 concejales. Está por el tema de las diócesis, si se ha contactado con ellas y cómo sería ese tema, puesto que somos distintas diócesis. La Iglesia, la intención que tiene es mantener la situación actual y por lo tanto nosotros lo respetamos. Nuestros hijos actualmente, por no tener una red ferroviaria e incluso red pública, red de autobuses, tienen que ir en BlaBlaCar. ¿Ustedes me alojarían esa parte? O sea, siendo la tercera ciudad, hubiera sido impensable por la tercera ciudad de Extremadura no pasara el tren de alta velocidad. Bueno, pues todas las preguntas, como dice, están siendo respondidas, pero tanto por los portavoces del Grupo Socialista, grupo ahora mismo en el equipo de gobierno, como los portavoces de Partido Popular, Ciudadanos, Izquierda Unida, Podemos, por todos, siendo respondidas todas las dudas para votar con información. Y el sábado comienza el voto anticipado para aquellos que no puedan hacerlo el día 20 de febrero. Como ves, se ha pensado en todo. Ya veo. Así que esto solo va a salir adelante si un 66% de los vecinos de cada una de las dos localidades lo aprueba. Y se sabe, en caso de que saliera adelante, cómo se llamaría esa nueva ciudad. Es la pregunta que todos nos hacemos. Todavía no se sabe nada, está en manos de profesionales, de marketing e historiadores. Lo que sí sabemos es que no va a tener ninguna connotación con los nombres actuales, ni Don Benito ni Villanueva. Pero fíjate, nosotros somos la SER, ni Don Benito ni Villanueva, somos Vegas Altas. Ya. ¿Qué te parece? Que por ahí pueden ir los tiros. Puede ser, ¿no? José Luis, muchísimas gracias. Un abrazo. Vamos hablando en esta campaña, vamos hablando. Sí, un abrazo. Un abrazo. ¿Qué sugiere este referéndum de fusión, Morillo? Pues la verdad que es muy interesante, ¿no? Se impone el sentido práctico y al final lo que la gente, fíjate, las preguntas. A mí lo que me apasiona, lo primero es las fiestas claro, patronales. ¿Cuáles van a ser nuestras fiestas? Las fiestas, el tren, las infraestructuras, las iglesias, la vida real, ¿no? Claro. Sé que absurdo es el enfrentamiento, ¿no? Está muy bien, ha estado interesantísimo. Bueno, lo primero... Es insostenible que en España haya 8.000 y pico municipios, es decir, hay que ir a procesos de concentración como estos, ¿no? Y no solamente en Extremadura, sino en otras comunidades. Bueno, hay que celebrar que es inédito que haya un referéndum para unirse y no para separarse, ¿no? No lo había visto así, pero es verdad. Y dicho esto, además es un ejercicio no solo de pragmatismo político, sino de generosidad política. Cuando tanto se critica, bueno, pues las actitudes, digamos, de aferrarse al sillón, pues este es un ejemplo de gente que dice, venga, vamos a dar este paso. Y, bueno... ¿Es irreversible? Pues probablemente si hubiera un movimiento que demostrara que en la práctica no produce los beneficios que se plantean, pues oye, pues ese día habrá un referéndum para volver a ser o a llamarse como se llamaban. A mí me parece que es una iniciativa, en todo caso, muy interesante y para seguir, porque como decía también Zarzalejos, hace mucho tiempo que está estudiado que hace falta la concentración de municipios en España, ¿no? Por razones prácticas. Pues seguiremos muy de cerca este proceso de unión entre Don Benito y Villanueva de la Serena. Lo seguiremos con atención y admiración. Punto y 25. Joaquín Estefanía. El delito y el pecado. Casi todo resulta opacado hoy por las estremecedoras declaraciones del escritor Alejandro Palomas, de 54 años, denunciando sin reserva mental alguna haber sido víctima de abusos sexuales cuando era niño por parte de un miembro de la Iglesia Católica. En realidad, Palomas solo ha sido el último hasta ahora en poner cara y sentimientos a un escándalo que está entre nosotros desde hace bastante tiempo y que va traspasando una frontera tras otra. El de los casos de pederastia protagonizados por sacerdotes, algunos de ellos de rango superior.
Todavía hace unos días, el anterior Papa, Benedicto XVI, ha sido acusado de encubrir a algunos clérigos teniendo conocimiento de sus actos. El diario El País entregó al Papa Francisco y a la Comisión Episcopal Española su investigación sobre 251 casos de pederastia ocurridos en España. Cualquier organización, de cualquier naturaleza, que tenga bajo su jerarquía a personas acusadas de delitos tan monstruosos, ha de tomar medidas inmediatas. Y sin embargo, esto va a cámara lenta. Por ello es tan importante que se cree una comisión de investigación en el Parlamento. Se ha acabado el silencio. Huele a azufre. Punto y 25. Y en la redacción de Las, Manu Carreño, ¿cómo es esa redacción? Descríbemela. Estoy aquí muy bien acompañado, con un montón de periodistas de la SER y de AS. Es una redacción bastante grande, impresiona cuando entras y donde conviven los que hacen la edición de papel, que mañana compraremos por la mañana en los kioscos, con los que hacen la edición digital, que están hablando, entre otras cosas, de lo que está pasando. Y lo que está pasando, por ejemplo, ahora mismo es que Brasil está ganando 0-1 a Ecuador. Ya sabes que están pendientes, sobre todo los madridistas, pero también los del Athletic Club de Bilbao, porque en ese partido hay 3 jugadores del Real Madrid ahora mismo, entre ellos Vinicius, bueno, los 3 son Vinicius, Casemiro y Militao, y la semana que viene vuelven a jugar otro partido de Brasil. Ahora mismo 0-1, de eso se habla y de muchas cosas más enseguida aquí en la sede del diario AS, tanto la edición de papel como la edición digital, que es así, Aimar, la vida cambia. La vida, mano, la vida. Un abrazo. Hasta luego, chao, Aimar. Jesús Maraña, Isabel Morillo, José Antonio Zarzalejos, otro abrazo fuerte. Buenas a los noches. 3. Un abrazo para todos. Buenas noches. Ustedes Adiós. descansen. Hasta mañana. Hora 25, con Aimar Bretos. Esto es muy fácil. Ahora que no tengo ni un minuto para mí, ¿no me solucionas el problema en la primera llamada? Pues yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Condiciones en Mutua.es. ¿A qué casting te gustaría presentarte? ¡Acción! Adiós, pongo por testigo que jamás volveré a pasar hambre. ¡Corten! ¿Al de Escarlato O'Hara en Lo que el viento se llevó? ¿Al del presentador de Pasapalabra? ¿Al casting para ser jefe? ¿Cómo harías este casting? Estás despedido. Hola, quiero presentarme al casting de Paquita Salas. Hola, quiero presentarme al casting del Carrusel Deportivo. Hola, quiero presentarme al casting de Torrente. ¿Te has presentado a algún casting? ¿Cómo salió? Gracias por venir. Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa. El 681-01-6731. Esta noche queremos que te presentes a un casting en El Faro. Elige el tuyo. El Faro, con Mara Torres. Cadena SER. Con la app de la cadena SER puedes escuchar Radio Murcia aunque estés en Algeciras y Radio Algeciras estando en Valladolid. La emisora que quieras. Murcia. Donde quieras. Donde quieras. App de la cadena SER. Adaptada a ti. Si sigues los pasos del sabor más auténtico, todos los caminos te llevan a Terravileña. Tu carnicería de confianza siempre cerca de ti, a un paso de casa o a un solo clic. Terravileña. Descubre la comodidad de la venta online o visítanos en nuestras carnicerías. Visita terravileña.es. Terravileña, el sabor de nuestra tierra. Oiga, ¿y si a los problemas que genera el alquiler le quitáramos el miedo a los impagos, a los destrozos, a la impuntualidad en el cobro de las rentas, a verse con los inquilinos? ¿Qué es lo que quedaría? Queda el Tranquiler, el mejor y más completo método de gestión de alquileres que hay en el mercado. Infórmese, como ha hecho tanta gente. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011. El Tranquiler, 920-2011. Claro. ¿El agua del lavabo cae en cascada y tú buscando la póliza de tu seguro? Eso no es lo suyo. Eso es cosa de Tuyo. Contrata tu seguro del hogar con Tuyo y tendrás acceso 100% digital desde la app en tu móvil. Fácil, al instante y con pagos mes a mes sin permanencia. ¿Y qué haces con tu antiguo seguro? Ven a Tuyo y te gestionamos la baja. Protege tu casa. Entra ahora en tuyo.com. El Teatro de la Zarzuela presenta por primera vez Entre Sevilla y Triana, una joya musical de Pablo Sorozábal perdida durante más de medio siglo, que cuenta con la poética dirección musical de Guillermo García Calvo y la escena ensoñadora de Curro Carreres. Del 26 de enero al 6 de febrero en el Teatro de la Zarzuela. INAEM, Ministerio de Cultura y Deporte, Gobierno de España. Bajo un puente, en un ascensor, corriendo o durante una tormenta.
Con la app de la cadena SER nunca dejarás de estar conectado. Pase lo que pase. App de la cadena SER. Adaptada a ti. Windental es experiencia, garantía y seguridad. En Windental contamos con los mejores profesionales. Soy la doctora Rodríguez y he colocado 12.000 implantes en 20 años. Y eso es garantía de seguridad. Además, financiamos tu tratamiento hasta en 36 meses sin intereses ni comisiones. Pide cita en windental.es. Windental, queremos ser tu dentista. Solucionesconhipoteca.com. Préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros. ¿Necesita liquidez? ¿Necesita dinero hasta la venta de su casa? ¿Necesita un préstamo para cancelar deudas o un embargo? Solucionesconhipoteca.com. 91 639 9407. Préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros. Solucionesconhipoteca.com. Drenmodel es depurativo, Drenmodel es detox, el jarabe que te devuelve a la normalidad después de los excesos. Drenmodel de Naturtierra, sin azúcares añadidos y un agradable sabor a limón. De venta en supermercados y grandes superficies. Complementa tu vida, Naturtierra. Cadena SER, la fuerza de la voz.